Antes de empezar con el video de esta semana, quiero pedirles una disculpa y aclararles que en el video anterior a de este tutorial que estamos viendo, pues me equivoqué, cometí un pequeño error. Para que sepan de qué se trata, vamos a verlo. Continuamos con el segundo paso del proyecto arquitectónico, que es la visita al terreno. La semana pasada nos enfocamos en los pasos 2.1 y 2.2, pero esta semana vamos a pasar ya al paso 2.3, que es el estudio de aspectos geoclimáticos o bioclimáticos. Bueno, pues ahí está el error. El estudio de aspectos geoclimáticos no es parte del segundo paso del proyecto arquitectónico, sino que el estudio de aspectos geoclimáticos es ya el tercer paso del proyecto arquitectónico. Ahí mi error. Una vez aclarado esto, pues entonces ahora sí vamos a empezar con el video. Hola jóvenes, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eso depende de a qué horas estén viendo este video. Me da mucho gusto saludarlos e imaginármelos de aquel lado de la pantalla y pues vernos aunque sea por este medio. Este ya es el quinto video de esta serie de videotutoriales que les estoy haciendo, donde trato de explicarles de una manera sencilla o lo más sencillo posible cómo realizar un proyecto arquitectónico. Espero que les sea de mucha ayuda y pues comencemos. Hemos llegado al cuarto paso del proyecto arquitectónico, que es el diseño. Y aquí nos vamos a tardar un buen rato porque este paso creo que es el más extenso de todos y el más importante. Porque el éxito de un proyecto arquitectónico depende exactamente del diseño, que es el paso donde el arquitecto pone en práctica todas sus habilidades para componer espacios que satisfagan las necesidades tanto físicas como psicológicas del cliente. Así es, el espacio tiene que satisfacer las necesidades físicas, es decir, que sea un espacio con el tamaño necesario para que el cliente se mueva y desarrolle sus actividades sin ningún problema. Pero también tiene que satisfacer las necesidades psicológicas, es decir, tiene que ser un espacio donde el cliente se sienta bien, se sienta tranquilo, cómodo, seguro, etcétera. Y si ustedes se fijan, utilicé la palabra componer espacios. Componer, porque me parece que el trabajo del arquitecto es muy parecido al trabajo de un músico. Así es, los músicos y los cantantes pues se encargan de componer piezas musicales. Es decir, van acomodando perfectamente sonidos y silencios hasta que logran una melodía bonita que nos gusta, que nos agrada, que nos hace sentir bien. Bueno, el arquitecto hace exactamente lo mismo, nada más que el arquitecto se encarga de ir acomodando los espacios exactamente en el lugar donde deben de ir para poder componer un lugar bonito, donde el cliente se sienta bien, se sienta a gusto, que le guste. Entonces es exactamente lo mismo. De esto básicamente y en grandes rasgos se trata el cuarto paso, diseño. El cuarto paso del proyecto arquitectónico, que es el diseño, como ya lo mencioné, probablemente sea el paso más extenso y donde nos vamos a tardar un poco más, porque dentro de este paso hay otras fases más pequeñas que tenemos que ir siguiendo. La primera fase con la que vamos a manejar, perdón, es la fase 4.1, el análisis de espacios. Esta fase es muy importante porque el arquitecto debe dominar perfectamente el conocimiento de todos los espacios que integran el lugar que va a diseñar. Por ejemplo, en este caso, pues si vamos a diseñar una casa habitación, el arquitecto debe conocer perfectamente todos los espacios que integran una casa habitación. Por ejemplo, la sala. El arquitecto debe conocer perfectamente cómo es una sala, qué necesita, qué muebles lleva, para qué sirve, cómo funciona, etcétera. Y para esto se dice que el arquitecto debe dominar los espacios en al menos 4 niveles. El primer nivel podría ser el nivel cultural. El arquitecto debe conocer culturalmente
cómo es y cómo funciona una sala de estar, en este caso pues en México, porque no es lo mismo en todas las culturas del mundo. Por ejemplo, hay culturas orientales donde el concepto de sala de estar ni siquiera existe. Las viviendas, por ejemplo, en China o en Japón, no tienen sala de estar, no la conocen, no es parte de su cultura. En Arabia Saudita, por ejemplo, las salas de estar no son a base de sillones, son por lo regular tapetes o cojines tirados en el suelo donde se reúne la gente, e inclusive por lo regular hay dos salas de estar, una para mujeres y una para hombres, porque no pueden estar combinadas las personas. Entonces, el arquitecto debe conocer perfectamente, culturalmente, cómo funciona un lugar. En este caso, pues va a estar más fácil porque como la casa, pues obviamente lo vamos a diseñar en México, pues el arquitecto debe dominar culturalmente cómo es y cómo funciona cada espacio en México. Por ejemplo, la sala de estar. ¿Cómo es en tu casa? Bueno, pues por lo regular son sillones que están dispuestos como en una forma de círculo o semicírculo para que cuando estemos sentados podamos estar hablándonos y viéndonos los unos a los otros. Por lo regular, los sillones están enfocados hacia un centro de entretenimiento, es decir, un mueble donde está la tele o la radio o el DVD o los videojuegos o cualquier cosa con la que se entretengan en casa. Por lo regular, una sala de estar tiene una mesita de centro porque a mamá le gusta poner ahí, no sé, probablemente un florero o las figuritas de cerámica que le regaló la comadre o que heredó de su abuelita, etcétera. Eso es lo primero que debe dominar el arquitecto, culturalmente cómo es cada espacio de los que va a diseñar. El segundo nivel que debe dominar el arquitecto es el nivel del mobiliario. El arquitecto debe conocer perfectamente cada uno de los muebles que integran los espacios y sus medidas. Por ejemplo, en el caso de la sala, el arquitecto debe saber que hay sillones para una persona, hay sillones para dos personas, hay sillones para tres personas, hay taburetes, hay inclusive sillones que se desdoblan y se convierten en camas, hay mesitas de centro, hay mesitas esquineras, hay muebles para la televisión y debe conocerlos y saber sus medidas estándares, es decir, cuánto miden de largo, cuánto miden de ancho, cuánto miden de alto. Estos conocimientos los debe tener frescos el arquitecto. El tercer nivel que debe de dominar es el nivel antropométrico. La antropometría se refiere a las medidas del cuerpo humano, porque ¿quién va a utilizar los espacios que va a diseñar el arquitecto? Pues las personas. Entonces, el arquitecto debe conocer perfectamente qué espacios ocupa el ser humano para moverse dentro del lugar que está diseñando. Por ejemplo, en una sala es muy importante que el arquitecto sepa, si yo me siento en un sillón, cuánto espacio ocupo para que mis piernas puedan estar más o menos estiradas sin pegarme con la mesa de centro, o cuánto ocupo de espacio entre mis ojos y la televisión para no tener daños visuales, o cuánto espacio ocupo entre un sillón y otro como para poder pasar o para poder meter la escoba cuando me toque hacer el aseo. Perdón. Ese tipo de medidas las debe dominar perfectamente el arquitecto. El cuarto nivel que debe dominar, y no por eso es menos importante, es el nivel de la orientación. El arquitecto debe saber exactamente hacia qué punto cardinal debe de acomodar cada uno de los espacios, en este caso la sala. Debe saber si, a ver, a la sala le deben entrar rayos solares o no le deben entrar rayos solares. La sala debe estar calientita o debe de estar fresca. Entonces, de esa manera el arquitecto va a poder saber si la sala la tiene que ubicar más pegada hacia el norte o más pegada hacia el sur o más pegada hacia el este o hacia qué lugar la tiene que orientar para obviamente poder ubicar ventanas o ventanales que nos ayuden a tener un confort térmico o una entrada de aire necesaria para el lugar. Pues entonces básicamente son estos cuatro niveles los que tiene que conocer, tiene que dominar perfectamente el arquitecto para que cuando esté diseñando ese espacio lo diseñe de la mejor manera posible. Lo que yo les recomiendo para ir haciendo un análisis de espacios es que en su libreta creen una tabla muy sencilla como la que está apareciendo aquí en pantalla. Esta tabla pues nos va a ayudar a hacer el análisis de ese espacio.
Por ejemplo, en este caso, pues como se trata obviamente de un proyecto escolar, en la parte de arriba vamos a escribir el nombre de la escuela y el nombre de la materia. En el espacio que queda abajo vamos a escribir en grande y que se note el nombre del espacio que vamos a analizar, que en este caso pues sería la sala de estar. Al lado derecho vamos a tener una como rosa de los vientos que nos va a estar indicando obviamente hacia arriba el norte, hacia abajo el sur, hacia el lado derecho el este y hacia el lado izquierdo el oeste, para que nosotros podamos colorear hacia qué punto cardinal es más recomendable que se ponga o que se ubique la sala de estar, dependiendo de si le debe entrar sol o no le debe entrar sol, si le debe entrar aire o no le debe entrar aire, etcétera. En ese espacio más grande es donde vamos a dibujar el mobiliario que ocupa una sala y las medidas estándares de ese mobiliario. Eso lo puedes sacar de internet, lo puedes inclusive sacar de libros. Yo te voy a recomendar alguno, o inclusive hasta puedes medir en tu casa a ver cuánto mide mi sillón del largo de ancho para que los vayas dibujando y vayas poniendo aquí las medidas, y también medidas antropométricas como eso que les decía. ¿Cuánto espacio debe haber, por ejemplo, entre un sillón y la mesita de centro? ¿Sí? Ese tipo de cositas también las puedes ir dibujando en este espacio grande, grande de aquí. En esta columna de aquí puedes describir qué es una sala, para qué sirve, cómo se usa culturalmente en el lugar donde vives, nada más como para que no se te vaya a ir nada, para que lo tengas ahí todo bien, bien escrito y bien analizado. Y pues abajo obviamente va tu nombre para saber pues a quién le pertenece el trabajo. Esto es todo por el video de hoy. Espero de verdad que este sea de gran ayuda y muchas gracias por tu atención. Nos vemos para la próxima.